¿Cómo enfrenta el padre el diagnóstico de un hijo que tenga una dificultad de aprendizaje o una discapacidad intelectual, aunque sea leve? Aquí estamos con la mamá de Luis David Arteta, Loli Marval, quien va a compartir con nosotros esa experiencia de tener un hijo con un diagnóstico de discapacidad intelectual, aunque sea leve. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad. Buenos días, Damelis. Gracias por la invitación y la oportunidad de expresar la situación que me tocó enfrentar o enfrentar con mi hijo. ¿Y cuántos años tenía? ¿Cómo te diste cuenta que podía haber algún problema con tu hijo? A los 2 años. Ajá. A los 2 años me di cuenta porque no balbuceaba lo que tenía que balbucear o decir o bla bla, de lo que es normal en un niño de 2 años. ¿Ese es tu hijo mayor? Sí, es mi hijo mayor. ¿Y qué referencias tenías? Bueno, primeramente yo estudiaba en CUP, estudié hasta el 3er semestre y entonces por fuerza mayor me retiré, pero ya tenía herramientas, ya tenía algunas herramientas que me ayudaban a explorar y evaluar a mí. ¿Y qué hiciste? Bueno, primeramente le trabajaba yo con herramientas didácticas en mi casa, canciones y cosas así. Ya a partir de los 4 años empiezo a buscar ayuda para ver la realidad que le estaba pasando, porque ya a los 4 años yo me di cuenta que él ya no hablaba como los demás niños de su edad. Todos eran muy, ¿sabes? A esa edad todos los niños hablan, conversan, y el mío todavía estaba como que calladito y hablaba lo necesario, y las pocas palabras que lo decía no era con concordancia. Por ejemplo, el agua, él me decía guagua, que quería guagua, y yo que agua, guagua, y yo dije no, aquí sí ya hay que buscar ayuda. Y entonces ella empezó tarea como madre de buscar especialistas, a compañeras, colegas que ya estaban ejerciendo su carrera, y fueron los que me iniciaron a buscar ayuda, y así empezó. ¿Y en tu casa qué pasó? ¿Qué pasó con tu esposo? ¿Ya tenías otro hijo o solamente No, por él ahora seguía tenía el hijo mayor, el rey de la casa? el hijo único todavía. ¿Cómo fue el hijo único todavía? ¿Cómo fue ese verbalizar tu preocupación con tu esposo? Para él, como para con mi mamá, que para entonces siempre hemos vivido con ella, me decían que era normal, tranquilo, que eso es normal, eso es una edad, no todos los niños hablan a tal hora, hay unos que empiezan a hablar a los 7, corrido, perfecto, dale tiempo, eso lo va a alcanzar, quedaste psicoseada con tu carrera, quedaste, no sé, pero yo en mi fondo, como mamá, en el fondo yo sabía que había algo en esa parte. Hasta un poco en lo que es la prensa fina, lo que llamamos nosotros, o pinza fina, que es para el trazado, el coloreado. Él era muy suavecito y a veces se salía. Bueno, en parte también es un proceso, no se puede ver tan grave. Es un garabateo indiferenciado, pero se puede apreciar que estaba en el proceso. Yo era temática y yo todas aplicaba pruebas, aplicaba evaluación. Pero bueno, ahí me daba cuenta, pues, aplicando mis propias pruebas. Y entonces, que tus amigas, buscaste ayuda, son 4 años el niño, ¿y a dónde te orientaste? ¿A un médico, otro psicopedagogo? ¿Cuál fue ese primer diagnóstico? Primeramente con una psicóloga. Ajá. Para esos años era la doctora Yeria, que era profesora nuestra también, CUP. Y bueno, ahí fueron sus primeros inicios de terapia, de lenguaje psicopedagógico y todo. ¿Tuviste algún diagnóstico médico que ya te dijo qué era lo que estaba pasando? Más o menos después de estar en ese centro que se llamaba AINFA, lo tuve ahí un tiempo, bastante tiempo. Y después yo decido también cambiar de psicólogos y neurólogos, que lo viera un neurólogo. Y el neurólogo que lo vio me dijo que tenía una déficit de aprendizaje severa, porque le hizo una evaluación
en su consultorio y me dijo un niño, por ejemplo, si tuviera retardo, no me haría esto. Y bueno, después empecé a buscar otra vez un APRI, lo metí en un APRI, ¿verdad? Muy bueno, fue excelente, fue psicólogo, pedagogo, terapia de lenguaje, ahí estuvo por 3 años también. Hoy tu hijo, ¿cuántos años tiene? 16. ¿Y qué escolaridad está cursando? 3er año, porque me perdió 1 año. 2 años realmente he perdido el de escolaridad. ¿Por qué? Primer grado, porque la profesora lo veía inmaduro todavía para el grado, que lo mejorara para que fuera un segundo grado más, ¿sabes? Con conocimiento de todas sus áreas académicas. Ajá. O sea que en ese momento era un niño con necesidades educativas especiales que bajo una orientación podía seguir adelante. Puede decirse que para en ese momento como tal así. No, porque todavía estaba en el proceso, en el camino del aprendizaje, estaba todavía en esa etapa evaluativa, no se le veía como un compromiso que dijera, no, te tienes que ir a otra escuela diferente, no. Él siempre permaneció en escuelas regulares. Y en este sentido, por ejemplo, ¿qué papel ha jugado el profesor, el personal especializado para que Luis David esté ya en 3er año de bachillerato? Tú lo dices, debe estar súper orgullosa. Ajá, claro. Aunque haya perdido 1 año, fíjate, Sí, por una 2 pandemia, años. 2 años, pero el primero es madurez, también forma parte de Sí, muchos claro. estudiantes que repiten el primer año precisamente porque son muy pequeños, porque les falta madurez para el año siguiente. Eso es como parte de la regularidad, ¿no? Es De los correcto. estudiantes regulares. Y luego un tema quizás de exclusión, Sí. cuando fue la pandemia que sí, no conseguiste no conseguí dónde. cupo. Ajá. Y tuve mi hijo después ya tuve otro hijo, claro, y estudiaba en una institución el cual yo tenía para optar un cupo porque ya mi hijo estaba ahí, pero en ese momento la directora me había dicho que no aceptaban este tipo de casos porque los profesores no estaban bien preparados y no se podía y todo, me dio muchas vueltas y eso a mí me derrumbó porque esperé mucho tiempo para que me dieran su cupo, para que después me dijeran que no. Claro. Entonces, bueno, ni modo. Tuve que buscar otras opciones y de verdad, en la institución que está ahorita me abrieron las puertas y de verdad estoy muy complacida. Claro, y él dice que quiere estudiar, que quiere graduarse. Mira, él tiene ahorita, como todo muchacho, tiene muchas metas. Por una parte, en sus tiempos quiere practicar ser chef, él quiere ser chef, pero por otra parte le gusta mucho lo que es la parte del sistema, es muy bueno con la parte de la computación, la informática, esas cosas. Ingeniería de sistemas. Sí, y en este sentido, por ejemplo, ¿en algún momento tuviste que compartir con él, digamos, tus propias inquietudes o las propias limitaciones que él podía sentir en relación a sus compañeros? ¿O esa no fue una experiencia tan marcada en él porque él superó sus retos académicos? Mira, sí fue una experiencia y sí fue reto para él y para nosotros como papá. Primero porque él era un niñito chiquito y desde 4º grado, 5º grado, él empieza a ver que ya los compañeros, en cuanto a su forma de hablar, él cómo pronunciaba las palabras, que le cuesta algunas todavía, ya se lo tomaban como una burla y le hacían como el pequeño bullying, ¿no? Que mira cómo se expresa, mira cómo, ¿sabes? Habla. Entonces él ya empezó a bajar su mirada y prefirió no hablar, sino estrictamente lo necesario y lo que le preguntara. ¡Wow! Sí. Entonces, claro, eso lo marcó a él, entonces eso lo hizo un poquito distanciarse, alejarse. Sí, tenía sus buenos compañeros porque él siempre ha tenido esa suerte, que lo buscan los niños o las niñas buenas y siempre lo buscaban y eran como un grupito que lo aceptaban y no le paraban mucho como él hablara. Porque a lo mejor tenía algunas otras cualidades como en el proceso de memoria, por ejemplo. Sí, la tiene. Tiene un nivel de memoriza muy rápido y él es muy también estructurado. Él se aprende las cosas desde hasta la Z y va así, cha. Entonces, ¿cómo abordaste con él esa situación de su
diferencia, de su diversidad en relación al resto de sus compañeros del salón y quizás de otros jóvenes de su edad que tenían otras necesidades de jugar o de ir a sitios especiales, es decir, que tenían otras demandas diferentes a las que él tenía. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué papel tuvo el papá, o el papá todavía ha estado con un proceso quizás de no aceptación de la realidad? ¿Cómo ha sido eso? Ok, cuando yo se lo platiqué a mi hijo, Ajá. quise abordarlo y lo abordé y le dije: hijo, tú ves cómo son tus amiguitos, tú ves cómo eres tú, cómo tú hablas. Sí, pero él me expresaba, o sea, él me hablaba como, ay, ¿qué pasa? Que tiene, o sea, él sabe que tiene su cuestión del lenguaje, su dificultad ahí, pero que ha superado, gracias a Dios, grandemente. Pero él no le dio mayor connotación. Cuando yo vi su actitud y yo le dije: tú sabes que a ti te evalúan de una manera diferente, se quedó así como que, ¿verdad? O sea, ni lo sabía. Porque él estudia, cuando le mandan a estudiar, él tiene que estudiar. Yo le hago saber que él tiene que estudiar sí o sí, igual que los demás. Quizás con adaptación, pero él sabe que igualito estudia. Pero cuando yo vi que yo le estaba explicando eso y él se quedó así como que, yo dije: no voy a perder mi tiempo explicándole qué tiene, qué no tiene, cuando él no se siente o ni sabe, porque después entendí que, como digo, lo que tú crees, creas. Y si él cree que él es inteligente, él es bueno. ¿Qué les aconsejaría que hicieran para dejar un mensaje optimista y positivo y que puedan después decir: bueno, mi hijo está estudiando tercer año de bachillerato, aunque a los 4 años, a los 6 años le dijeron que tenía una discapacidad intelectual leve? Para mi esposo él no lo ve así, él es más, ¿sabes? Él lo quiere ver y tratar como todo niño. Creo que normal es lo mejor. ¿Qué recomendación le daría yo como madre a los psicopedagogos? También explorar más a fondo, investigar más, explorarlo, evaluarlo, que seguramente detrás de todos esos diagnósticos, evaluaciones que tienen, hay más, que él puede dar mucho más de las exploraciones que se hacen. Y en cuanto a los papás, no descansar nunca, hasta que no veamos a nuestros hijos grandes, formados, de que se defiendan, que se valgan por ellos mismos, no hay que descansar. Muchísimas gracias a Loli Marval, la mamá de Luis David, por estos detalles, por haber revelado su realidad con fines de ayudar a otros padres, yo diría que abuelos, porque los abuelos ahora a veces nos queremos inmiscuir o queremos mirar cosas que a veces Es los papás... importante. Sí, ¿verdad? Mi mamá estuvo muy involucrada en cuanto a mi hijo. Qué bueno, gracias Loli, y nos encontramos en un próximo episodio de La Escuela Diversa. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad.